Muchas gracias a todos por volver, por bancarnos en este ida y de vuelta. Muchísimas gracias. Vamos a esperar a ver si ya me está pidiendo la solicitud. No. Eh, la gente de Fundación Avon. A ver si los puedo ver. Acá está. Bueno, voy agradeciendo infinitamente a Ana de Fundación Avon, que están a full con el premio de Mujeres Solidarias, que ya no se llama Mujeres Aló. Solidarias. Hola. Vamos a hablar un poco acá en la oficina virtual. Yo no puedo ayudar mucho, pero bueno. Che, no, quería agradecerte, Ana, porque siempre sos un sí, porque es genial como laburan desde Fundación Avon. Y la verdad que, bueno, mientras se van conectando todos, les cuento que recientemente salieron los premios a estas mujeres de todo el país que hacen tanto por otras mujeres. Yo tuve el honor y la suerte, que no sé, esa iluminación que llegó de ganar el premio en el 2017. Para mí fue sumamente importante, no solo en lo personal, sino también a nivel grupal, porque es un reconocimiento al trabajo que se hace en territorio. Y quería contarles que una de las ganadoras, que hoy tuve el placer de formar parte, fue maestra, es maestra y trabaja en la educación como medio de empoderamiento. Está premiada Carmen Lafont, es de Mendoza, y la verdad que es muy interesante porque vamos a hablar de cuidados personales y me quedé pensando hoy, Carmen está estableciendo un lugar donde las mamás puedan estudiar y tener a sus hijos cuidados como en una pseudo guardería, se podría decir así, Ana, Me como una podría decir guardería. así. Es Hoy una fue guardería. muy paradójico porque hoy estamos haciendo premiaciones virtuales. Sí, Otros años nos juntamos, nos conocemos, vienen a Buenos Aires y ahora estamos haciendo todo por videollamada, como nos pasa la vida pasa por una videollamada. Y justo hoy, día de la maestra, del maestro, de todos los maestros, premiamos a una directora de escuela con un proyecto en el que toda la comunidad educativa se organizó para decir, las mujeres dejan de venir porque no tienen quien le cuide de los niños y las niñas en el turno noche. Claro, ¿con quién los dejas? Y si no tenés, no podés estudiar. Entonces, la misma comunidad se organizó para presentar este proyecto. Y lo más fuerte de Carmen es que Carmen el año pasado se presentó, no ganó, llegó re cerquita, volvió a retrabajar el proyecto, ella nos dice, me sirvió mucho lo que aprendí de perspectiva de género el año anterior con ustedes, y lo volví a intentar y Carmen ganó. Entonces, la verdad que para el día de hoy, para celebrar este día de las maestras, de los maestros, fue sí, un broche de realmente, oro. ¿no? Sí, un broche de oro, sí. Y para completarla, como te invitamos a hablar sobre los cuidados, digo, mirá qué importante, qué básico que una mamá no pueda terminar el secundario porque no tenga cómo resolver el tema de sus hijos, ¿no? ¿Y por qué debería resolverlo? O sea, ¿por qué a veces es más fácil para un varón resolverlo y no para una mujer? ¿Por qué para la mujer se carga con esa mirada de qué mala madre? Por ir a estudiar o por un plan profesional propio, se la tilda de mala madre porque no cuida a sus hijos, ¿no? Como que a veces la balanza no es igual, no se piensa de la No, misma manera uno y a otro. no, no es igual. La verdad es que los mandatos con los que cargamos desde que nacemos son totalmente distintos. Las expectativas, y nos setean expectativas, nos setean caminos, y hacen que determinadas situaciones sean mucho más complejas. ¿Cuántas escuchamos que dicen, no, yo no salgo porque no se queda con él? Y vos decís, ¿cómo no se queda? Digo, hay una cuestión, no es que no solo no se queda y vos no se lo dejas, es decir, efectivamente tampoco se han criado muchos varones dentro de esta cultura de corresponsabilidad, de coparentalidad, digo, de compartir, ¿no? Y de alguna manera yo lo charlaba ayer con mi compañero, con mi marido, que decía, a nosotros no nos setearon así. Y lo hablábamos por esta cambio de dinámica que se dio en la cuarentena, ¿no? Que de repente decir, nos costó el chip, porque ese Sí. chip con el que nos formaron no estaba preparado. Y obviamente la realidad fue llevando a distintas situaciones. Creo que esta situación de aislamiento fue cristalizando esta realidad como mucho más clara frente a muchas personas, ¿no? No, incluso yo pensaba mucho en Avon, vos sabés cómo yo amo esa revistita de Avon que llega a todos lados, que es un loco, porque digo, internet muchas veces no llega, pero la revista Avon te llega Todos a lados, como de lugar. Es ese todos meme de lados. la revendedora Avon cayendo como en medio de la inundación, es tal cual. Y a la vez Sí. dice mucho, ¿no?
la revistita de Avon para muchas mujeres es la única oportunidad laboral, porque es o sos empleada de limpieza o salís a revender Avon por los tiempos, porque no se entiende muchas veces buscar un trabajo a una mujer implica que si sos mamá no te toman, que tenés que estar pensando qué pasa si tu hijo se enferma, si te van a dar los días o te van a despedir. Digo, qué importante esa función, o sea, esa cuestión de buscar trabajo dentro de la mujer. Mira, cuando uno le empieza a pensar en la historia de las revendedoras, la primera revendedora fue mucho antes que la mujer votara por primera vez, fue mucho antes de que vaya una mujer astronauta, digo, mucho tiempo antes de que pasen muchas cosas, alguien pensó en que realmente podían desarrollar ese trabajo muy bien. Y efectivamente para muchas mujeres es una oportunidad es una oportunidad de tener algo propio, de que alguien crea en vos y de apostar y que vos puedas crecer. Y tal vez a mí me toca verlo de muchas mujeres que me lo cuentan en su historia, en historias tal vez de realidades de mucha violencia, de falta de autonomía financiera, digo, que sabemos que es súper necesaria para cualquier toma de decisión en un plan independiente de vida, y te dicen, fue la forma que encontré de tener algo propio, de comenzar algo propio, y tal vez fue la punta, ¿eh? Y después sumaron un montón de otras cosas, pero fue que alguien crea en ellas y tuviera y diera una oportunidad. Y eso pasa con muchas revendedoras independientes Avon. Vos lo ves cuando conversás con ellas, que ellas pueden ir moldeando y compartiendo con esta realidad que a muchas tal vez las encuentran en su casa, que fue la realidad en la que han podido construir y les permite empezar a construir esa autonomía y esa independencia económica. Que sabemos que cada una tiene trayectorias individuales, porque también a veces decimos, bueno, hay que salir a trabajar y también nos ponemos el mandato de la que no sale, digo, porque le ponemos hay mandatos por todos lados y mochilas por todos lados. Y creo que cada una lo que tiene que poder encontrar es la posibilidad de tener la independencia económica o la posibilidad de si tu pareja es quien sale y vos sos quien se queda, que se entienda y se reconozca el equilibrio para que esa familia salga adelante. Porque lo que pasó mucho tiempo es que no se consideró como un trabajo necesario el que hacemos en casa de cuidado. Digo, el Exacto. otro día veía el estudio que salía que el trabajo de cuidado y doméstico es el 16% del PBI, mucho más que la industria, mucho más que el comercio. Claro que para que se sostenga el trabajo asalariado es necesaria la tarea de cuidado. El tema es que no se valoriza por igual. Y creo que de ahí viene mucho, ¿no? Digo, es importante poder entender que en una pareja, en acuerdos, se tiene que entender que los dos aportan. Los dos aportan. Y valorizar eso que se aporta. Porque si no, después ahí se empiezan a ver los desbalanceados. Bueno, vos no traes nada a la casa. ¿Cómo uno no trae nada? ¿No? Bueno, para muchas mujeres la oportunidad con Avon, esta parte de empezar a tener lo propio y a veces de animarse a hacer un camino solas después, ¿no? Sí, no, pero aparte pensaba en esto, ¿no? Que muchas veces Avon tiene muchas campañas muy copadas porque llegan, porque son fáciles de entender a dónde van. Y hace poco habían hecho Sí. una que tenía que ver con esto de tener un ratito para hacerte, o sea, te pasaste la vida llevando a los chicos al médico, acompañando a tu compañero al médico porque le da miedo. ¿Y vos cuándo? Y ese tiempo, eso que vos destinás a los chicos, ese tiempo que vos dejaste de alguna forma invertir en vos, digo, tiene que ser revalorizado. Y me parece súper Mira, importante, por sobre todas las bueno, cosas, además de esta campaña, el entender que necesitamos visibilizarlo. Por eso digo, las campañas de Avon son tan claras, porque se ponen de manifiesto. ¿Quién no dejó de ir al es que médico porque todo tenía tiene el que asma de los ver chicos? Es que todo tiene que ver con la igualdad de género, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar, nosotros tenemos dos programas principales, aparte del premio, que es uno para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas, y también el para ganarle al cáncer de mama. Y el año pasado, cuando planteamos la campaña, que se llamaba, decía, es tu derecho, es tu izquierdo, es tu derecho, chequea tus pechos. ¿Por qué? Porque no tenemos a veces derecho al tiempo. Y a mí me pasa, nosotros trabajamos muchas capacitaciones con las revendedoras en términos de poder entender qué es esto de la desigualdad de género, porque a veces es un tema que escuchamos por ahí, que nos parece ajeno, y yo les hago esta pregunta y les pregunto si creen que la salud está afectada por la desigualdad de género, y me miran y me dicen que no. Yo digo, ¿quién saca los turnos para el médico? Acá, para sus hijos, todas levantan la mano. ¿Y después qué turnos sacan? El de mi marido, el de mi mamá, el de mi tía que no tiene familia. ¿Y el de ustedes para cuándo? Y claro, y es como cuando uno se sube a un avión. Te dicen, en caso de emergencia, colóquese la mascarilla primero usted antes que a los niños y a las niñas. ¿Qué es lo que sucede? Las tareas de cuidado recaen y postergan muchas veces nuestro acceso a la salud, nuestra posibilidad de los estudios.
Y nosotras en el cáncer de mama lo que trabajamos y machacamos siempre es que detectado a tiempo, en el 90% de los casos es curable. Entonces, el derecho al tiempo está afectado por la desigualdad y nos afecta también la salud, así como nos afecta montones de otros planos. Estoy haciendo un corte. Sí. Por lo tanto, desde Fundación, todo el tiempo tratamos que nuestras campañas trabajen mensajes que produzcan estos cambios en la cultura. Y que siempre lo que nos permite con las revendedoras es que en ese librito maravilloso Sí. esos mensajes se cuelen. Porque vos estás mirando algo de un negocio, pero al mismo tiempo te encontrás, che, te hiciste la mamografía este año, tenés derecho al... Digo, se empiezan a meter esos mensajes, se empiezan a meter mensajes que te dicen que podés vivir una vida libre de violencia, te ponen los teléfonos, te dice puedes llamar acá, puedes llamar, este es el Instituto del Instituto Nacional del Cáncer, este es el 144, es que el modelo de negocio también se ponga al servicio, porque en general sabemos que el Estado tiene responsabilidades indelegables. Ahora bien, el resto, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a asumir ¿qué va a hacer? Bueno, me parece que desde ese lado hay que ir comprometiéndose y desafiándose todo el tiempo a hacer las cosas distintas, ¿no? Sí, tal cual, pero por sobre todas las cosas, digo, hay que empezar por algún lado y la visibilización de este tipo de cosas es fundamental. Es fundamental que, no, que haya una, digo, hace poco salió la campaña que tenía que ver con la violencia laboral o con las situaciones, que es hermosa, una campaña divina, que Vos incluso tenés que nosotros ver, hemos, se llama. sí, nosotros le hemos usado en capacitaciones, o sea, les robamos todas las campañas, quiero que lo sepas, pero que tiene que ver con esto, con el hablar claro, ¿no? Con el poder, porque, a ver, de vuelta, el código establece con letra fría muy bien cuáles son los cuidados que hay que reclamar, que el régimen compartido, que el cuidado personal, sí, sí, pero la realidad es otra, la realidad es que si se enferma mi hija, yo voy a correr porque soy la madre, como si el padre no. Y digo, y no, incluso nosotras a veces nos ponemos en ese lugar porque estamos ya seteadas de esta manera y hay que empezar a derribar esas batallas, hay que dar esas batallas, hay que ponerlas arriba de la mesa. Gracias al cielo, son muchos más los hombres dispuestos a deconstruir que los que no. Entonces, poner las cartas sobre la mesa, hablar, visibilizar, es sumamente importante. Mira, Digo, Ale, sí, perdón, no, una cosa siempre digo, hoy me puse la remera que dice sororidad, pero a veces tengo una que dice que quien se enoja pierde. Y me la pongo a veces y la uso también para eso, porque en este camino de generar nuevos acuerdos con nuestros compañeros, con toda nuestra familia, es tan importante el cómo vamos diciendo y realmente nos enoja. A mí me enojan muchas cosas. Ahora bien, si yo cada vez que algo me enoja, hablo desde ese lugar, realmente no interpelo para ningún cambio. Y la verdad es que no nos permite construir situaciones posibles. En general, generamos mucha más brecha con la otra persona para poder transformar algo. Y de alguna manera tenemos que empezar a ver cómo le explicamos por qué puede ser distinto. Y a veces decir, pero ¿por qué te tengo que explicar algo que es obvio? ¿No? Te pasa a decir, dale, es obvio, te tenés que hacer cargo. Ahora no sucede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a enojar, la vamos a pudrir. Digo, y en este sentido hoy te escuché toda la capacitación, enterita. Y ay, me hice perdón. toda la capacitación. No, aparte porque también pensando en que íbamos a conversar después, dije, esto me viene bien, porque no viene mal refrescar y trabajar. Gracias. No, me parece súper importante. Y yo pensaba todas estas cuestiones que son nociones que nos dan la letra, lo que vos decías, lo que dice la norma. Ahora bien, ¿cómo se milita eso en la vida cotidiana? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo hablamos con alguien que decimos, bueno, vos deberías salir a trabajar? Todo el tiempo seguimos reproduciendo y poniendo mandatos. ¿En qué momento hablamos conversaciones con otra persona? Y no solo digo con nuestros compañeros, puedo decir con otra mujer que yo tal vez no veo en una situación que a mí me parece que es la adecuada. En general le digo lo que tiene que hacer. Nunca establezco una conversación y escucho desde dónde me habla. Porque también yo le puedo plantear un escenario donde creo que ella podría, pero me lo pidió. De alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar esas conversaciones y decir, yo tal vez veo que el camino es distinto. Ahora bien, ¿cómo subo a la gente al barco? A las patadas, a los gritos, pero ¿cómo subo para que se queden? Si no se tira más adelante, no se va a quedar. Y la verdad es que creo en eso, intento eso, por eso a veces me pongo la remera roja que dice eso, porque me lo tengo que repetir. Pero son caminos posibles y es Claro. muy interesante poder pensar el qué pregunto y qué converso más que qué digo lo que hay que hacer.
por lo menos me sirven. Sí, y digo, a veces frente a ese enojo, y desde el otro lugar, digo, desde el lado profesional, muchas veces el enojo se torna en judicialicemos esto, judicialicemos esto, judicialicemos esto, y nos olvidamos que tenemos una justicia muy patriarcal, y es lamentable. Uf, Y mientras le estamos demoliendo, porque poco a poco con el pico y la masa le estamos dando y la vamos modificando, digo, no es lo mismo hoy que hace 5 años atrás, los fallos no son iguales y las vamos deconstruyendo, pero tenemos eso. Entonces a veces el entrar en esa vorágine de exigirle a la justicia que trabaje con perspectiva de género, lo cual es una lucha cotidiana que corresponde darla, pero a veces en la practicidad, en lo cotidiano, y sobre todo en los que nos rodean y nos quieren, es súper desgastante. Entonces a veces hay que, yo siempre digo, elijamos batallas. ¿A dónde la batallamos y a dónde no? Elijamos batallas porque esto es desgastante, ¿no? Y es cierto, y el enojo a veces nos lleva. Y por otro lado, me gusta pensar que son más los que quieren deconstruirse que los que no. Entonces, visibilizar constantemente al que no, a veces hace que quien se está tratando de construir le cause un rechazo, que está bien, es problema del otro, estamos de acuerdo, pero ¿no sería bueno invertir en esa deconstrucción, en ese que logramos que nos entendiera un poquitito para que nos entienda mucho más y apostar a eso, incluso, y de vuelta, yo súper fanática de Avon, no porque use los productos, sino porque los amo profundamente, incluso este diálogo entre hombres, ¿no? Esta campaña del diálogo entre hombres marcándole la cancha al otro. Che, esto no está bueno, che, esto no está bien. No está bien que le grites a mi hermano. Cuando decimos cambia el trato, pensamos mucho el tono que queríamos usar, porque en general podemos decirle al otro lo que está haciendo mal. Y teníamos que buscar la manera que la otra persona se interpele, se note lo que estaba mal, pero que se quede pensando qué puedo hacer. Porque en el momento en que vos marcás y marcás y marcás, pero no planteás la oportunidad de cambio, se trunca todo. Entonces, la verdad que en Cambia el Trato pensamos mucho el tono. No sabés la cantidad de gente que leyó los guiones para ver si efectivamente producían eso. Y la verdad es que después la viralización nos dio la razón de que era un camino, ¿no? Es un camino, es una punta, y ahí ponía a alguien que le costaba mucho el patriarcado, el poder hacerlo, es re difícil, enoja muchísimo. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese enojo? Es la pregunta. Y yo quería traer algo, nosotros hace un par de años venimos haciendo unas capacitaciones que probablemente hay mucha gente que trabaja en la justicia o en organizaciones, que era el Instituto de Justicia o el Foro de Justicia, que era lo que hacíamos, trabajábamos por ciudad o por región, con todas las personas que formaban parte de la ruta en la cual una mujer podía tratar de acceder a justicia, para, ¿sabes hacer qué? Mejorar la articulación. Porque también tenemos que ver que quienes son los efectores no hablan entre sí, no hablan entre sí, y muchas veces no hay un proceso de acompañamiento integral a esa persona que busca acceder a la justicia. Digo, ¿cómo sabes por dónde empezar? Vaya allá, vaya allá. Entonces, si efectivamente tener perspectiva de género también implica saber articular y que eso se lleve en los distintos organismos que tienen que intervenir, sea sociedad civil, sea la justicia, sean las fuerzas de seguridad, sea el Estado, tiene que haber una fuerte vocación de articulación para cualquier tema, porque la verdad que lo judicial, Ale, es chino para quien nunca lo vio, es chino. ¿Por qué tenés que entender? Entonces, a veces uno queda como, es decir, no, ¿qué me dijo? ¿Qué? Bueno, el proceso de entender pedagógico debería ser parte de todos los efectores, todos, hasta quien está en la mesa de entradas, porque si no, te perdés. Y deberían poder, debería ser al revés, ¿no? Pero debería ser una responsabilidad a ver si te entendieron. Y parecía que, bueno, no entendiste, discúlpame. Y bueno, me parece que ahí hay una gran parte a trabajar, ¿no? Sí, tal cual. No, por eso digo, o sea, tenemos un gran trabajo todos los que creemos que es importante y es primordial la perspectiva de género en todos los ámbitos. Es bastante duro trabajar sin eso y constantemente estamos como librando batallas contra eso. Pero tenemos que también entender que somos nosotras las que nos tenemos que empezar a parar en esta perspectiva de género, adueñarnos de esa perspectiva de género y reclamar en torno a eso, pero sabiendo que del otro lado es un monstruo sumamente grande, de muchos años, muy profundamente arraigado. Ahí ponía alguien que a veces tiene que ver con que alguien individualmente lo haga. El tema es que cuando empezás a ver no estás sola, o no estás solo, digo, tratando de hacerlo. Se pueden hacer un montón
de redes para que eso cambie. Me pasaba que después de estos foros o institutos, yo iba viendo cómo había quedado una red de trabajo y me llamaban y me contaban cómo habían podido articular en casos que antes no había pasado. Me acuerdo un caso en Mar del Plata que terminó articulando prefectura, que había estado, porque eran prefectura con el área de género, con el área, claro, donde se tejieron una red que antes no se había visto, y me acuerdo que había que notificar a alguien que se bajaba, que venía a estar embarcado, en la puerta cuando se bajó del barco, lo estaban esperando. Y eso sucedió porque hubo una articulación, si no esa mujer no sabía por dónde empezar a agarrar si el resto no se ponía junto con ella a hacer una articulación efectiva, ¿no? Entonces me parece que es tener perspectiva de género, entender que la persona del otro lado puede no saber todo, preguntarle qué quiere y acompañar un proceso autónomo de poder ir entendiendo qué es lo que viene. Esto, si a veces nos sobreenojamos y vamos a un punto donde después la persona dice, pero yo no quería estar acá, o tal vez no ahora, o bueno, ¿cómo se acompaña ese proceso? Exacto, exacto. Bueno, hay un montón de cosas, o sea, para decir, pero sí, hay una palabra que flota en el aire que es empatía, que es real, que muchas veces está en la falta de empatía para con el otro o para comprender lo que atraviesa esa mujer que tiene esa carga mental de la que muchas veces habla Flor Freijó, esta cosa de estar cargada, haciéndose cargo de las mil cosas, digo, de los chicos de la escuela, del asma de uno, de que no puede salir por el coronavirus y también que tienen que hacer los Zoom de la escuela y demás, y esa carga mental de no poder entender a veces, sobre todo en las instituciones, cuando se presenta una mujer a reclamar, aunque sea la cuota de alimentos, y que del otro lado no aparece esa empatía, ¿no? Es fundamental. Mira, Ojalá se pudiera contagiar como se contagia el coronavirus, pero bueno, lamentablemente es un poco, sí, es me encanta que dificilísimo. traigas lo de carga mental porque es entender que no es solo el cuidado del momento físico en el que uno está, sino es la planificación, es estar todo el tiempo viendo la complejidad de lo que es cuidar a otras personas, de lo que son las tareas, es una situación, es una planificación muy compleja. Cuando alguien me dice, yo no tengo experiencia de trabajo, y uno dice, pero para gestionar la vida de una familia es complejo, es un aprendizaje y es trabajo. Entonces, muchas veces uno no lo lleva a otros planos o piensa que no son aprendizajes que tiene, y efectivamente lo tienen. Pero me anoté algo que vos dijiste, que era la colaboración con la actividad laboral de la otra persona, ¿no? Que a veces es decir, no se entiende la tarea que la otra persona hace como una colaboración para que la otra persona pueda. No nos vemos interrelacionados. Y que muchas veces la carga que tenemos en esa colaboración o en ese acuerdo es enorme. Entonces creo que hay que empezar a ponerle el nombre a las cosas. La carga mental está llena de mandatos, está llena de situaciones que deberían compartirse de otra manera. La carga mental deberían ser acuerdos con quienes coparentamos, comaternamos, y si estamos solos, hay otros actores con los que también podemos compartir, que forman parte de la estructura, porque digo, las personas que crían solas, te lo trae mucho Flor, obviamente que es siempre mucho más complejo. Entonces hay que empezar a entender eso para lo que vos decís, empatizar. Empatizar para poder establecer esa conversación sin dar por hecho lo que la otra persona debería, según tu mirada, haber hecho, para escuchar y desde ahí construir trayectorias individuales. Entonces me parece que ver el cuidado como algo simple es bien complejo, está muy atravesado por mandatos, nos vuelve la vida muy complicada, y para empezar a desarmarlo hay que empezar a tener empatía y conversaciones que empiecen a preguntarle a la otra persona cómo está y no decirle lo que tiene que hacer. Me parece que si tuviera que buscar algunas puntas, tiene que ver con eso, con escuchar un poco más. Sí, totalmente. Ana, es un placer escucharte. Sos siempre un sí a todo. Sos todo lo que está bien. Amo esas campañas de Avon. Síganlas haciendo. Hay mucho más por decir, hay mucho más por escuchar y hay mucho más por aprender. Así que gracias por haber compartido la tarde con nosotros. A todas las que están conectadas, nos vamos a volver a conectar para atender las consultas sobre la capacitación. Pero nada, espero que hayan disfrutado como yo, porque esta mujer es brillante en lo que hace, es brillante, es la cara, digamos, es la que está atrás de bambalinas en cada una de las campañas que hace Avon, y que bueno, ahora van a entender por qué son tan buenas. Así que gracias, Ana, mil gracias por esto. Gracias, Ale. Decirle a todas las personas que pueden entrar a la página de Fundación Avon, que ahí tienen todas las campañas que son herramientas para lo que es capacitación, tienen las campañas de todos los años y también que nos pueden escribir ahí por lo que necesiten. A total disposición para poder ser
otro engranaje más de esto que tenemos que construir, de este movimiento sororo entre todas y entre todos. Sí. Gracias. Mil gracias. Los espero a todos para las preguntas. Gracias, Chau. Ana. Millón de gracias. Que tengan lindo fin de semana.